No estoy seguro de por qué será, pero lo cierto es que desde hace algún tiempo hasta el día presente he estado reflexionando acerca de la vida y de las experiencias que la vida tiene. Y he llegado a la conclusión nada nueva ni menos novedosa, que la vida tiene problemas, o que la vida presenta problemas. La vida de todos los ciudadanos del mundo tiene problemas. No digo con esto que la vida sea un problema, sino que la vida tiene o presenta problemas. Si uno no existiera, si uno ya no estuviera en el planeta de los vivos, mirado desde algún punto de vista, no habría problema. Porque la misma Escritura dice que aquí en Eclesiastés 9:5 dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos no tienen problemas porque su memoria está puesta en olvido. Pero como estamos vivos, entonces he caído en la cuenta que la vida de todos presenta problemas. La definición de problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. Eso es la palabra problema. Determinado asunto o cuestión que requiere de una solución. Esta es una buena definición. Un problema es un asunto que requiere de solución. Y mientras se mantenga sin solución, sigue existiendo el problema. He llegado a la conclusión que la vida de todos presenta problemas. Pueden ser problemas médicos, pueden ser problemas sociales, puede haber problemas relacionales, puede haber problemas mentales, puede haber problemas materiales, pueden haber problemas económicos, como por ejemplo en este momento está viviendo la nación vecina de Argentina. Argentina está viviendo una crisis tremenda. De hecho, el Mercurio le dedica dos grandes artículos a la situación que está viviendo Argentina. En la página 3, temas económicos, el lastre de la historia, el lastre del peso específico que tiene la historia para revelar cuáles son las causas por los cuales Argentina ha llegado a tener la crisis económica que tiene. Uno piensa, hace 100 años atrás aproximadamente, Argentina era miembro de la élite del mundo económico, una nación del primer mundo. ¿Cuánto cuesta el PIB que hay que tener para pertenecer a ese grupo de países que ostentan la calidad de ser del primer mundo? Antes de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era el granero del mundo. ¿Se imaginan ostentar aquella frase? Ostentarla y decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros abastecemos de trigo a todo el mundo. Pero en el siglo XXI está viviendo una crisis tremenda. El peso se ha devaluado, pero de una manera preocupante. La semana pasada un 40% se devaluó la moneda. ¿Se imaginan? De un día para otro la moneda se devalúa un 40%. Y eso está arrastrando a las economías vecinas, precisamente. También se están escapando los capitales, porque un inversionista europeo, por ejemplo, cuando mira a dónde invertir, ya está diciendo, bueno, mire, ¿sabe qué? Latinoamérica está complicada. Está complicada. ¿Qué hablar de Venezuela? Otro país latinoamericano que está haciendo que sus habitantes escapen de su país para poder simplemente vivir.
Eso sí, es una situación económica problemática. También las causas por las cuales han llegado a esta situación, dicen algunos que es política, pero también ha habido muchos años de historia aquí, muchos años de historia. Nunca se invirtió en abaratar el costo de producción del petróleo, que es su principal fuente de ingresos de Venezuela. En este momento Venezuela produce un petróleo muy caro, al punto que cuando lo venden no alcanzan a costear lo básico, no alcanzan a costear el costo. Y eso lleva a que el país esté cada vez en una situación más crítica. Y si uno se empieza a pensar también en Nicaragua, otro país que está viviendo problemas, así que problemas políticos, económicos, sociales, materiales, hay por todas partes. En Europa, esta semana, el día de ayer, Angela Merkel también está viviendo un problema político con la ultraderecha. La ultraderecha. Aquí la ultraderecha alemana converge en Sajonia y desafía a Merkel con protestas xenófobas. Y aquí leía, dice, el pliegue de esta colectividad de Pégida, nacido en el 2014, contra la islamización de Occidente, a las convocatorias hechas por grupos locales, representa un hito en la convergencia de la extrema derecha de ese país, un sector político que vive un nuevo auge en Europa, con liderazgos anti-inmigración, como el del ministro del Interior italiano Matteo Salvini y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que no ha llegado al gobierno alemán desde la caída del régimen nazi del año 1945. Así es que también el mundo se vuelca y está teniendo problemas políticos, económicos, de toda índole. Así es que cuando uno analiza el mundo y sus problemas, uno no puede negar que vivimos problemas de toda índole. También están los problemas mentales. En primavera se disparan las depresiones, y eso también. Y en el sur de nuestro país, en Punta Arenas, la tasa más alta de problemas visuales también. Y entonces uno hace este análisis respecto de los problemas. A veces esos problemas pueden ser generales y a veces los problemas pueden ser particulares. A veces esos problemas son consecuencias de decisiones personales. ¿Quién no ha vivido alguna vez un problema por haber tomado una decisión equivocada? Yo no creo que haya aquí nadie que pueda decir, mire, ¿sabe que yo nunca me he equivocado? Yo siempre le he dado al centro en todas mis decisiones. Y en el mundo ideal nadie se equivoca. Está claro. En el mundo ideal todas las decisiones son correctas. Pero en el mundo real todos nos hemos equivocado alguna vez. Y otras veces los problemas son a consecuencia de la decisión de otros. O lo que es peor, de la no decisión de otros. A veces los problemas son de terceros y le llegan a uno, o a usted, o a un tercero. A veces los problemas son fuente de dolor y de frustración. Estoy convencido de ello. A veces los problemas generan dolor y generan frustración. Y a veces los problemas son fuente de educación e inspiración. Una de estas historias, y que por cierto no es la única, porque todos los días hay problemas que sirven de fuente de inspiración, pensaba cuando estaba reflexionando en este mensaje. ¿Saben ustedes que tuve un problema cuando estaba haciendo este mensaje? Tuve un problema. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué problema puede tener una persona que está hablando de problemas? Decidir cuál historia contar o cuál historia leer como fuente de inspiración. Y digo esto puesto que hoy en la mañana, en el diario El Mercurio,
en la revista El Sábado, que llega los días sábados, aparece aquí en primera plana Alexa Huarachi. ¿Han escuchado hablar de aquella dama? Alexa Huarachi. Es una tenista nacionalizada por Chile hace un par de años, pero ella nació en Estados Unidos. Y ella es una tenista que en este momento es la primera tenista chilena en alcanzar un título en la la WTA de Estados Unidos. Y es chilena, pero es chilena nacionalizada chilena, ella nació en Estados Unidos. Y hace 2 años atrás decidió competir con la camiseta de Chile. Y aquí su compañera de dobles, que se llama Daniela Seguel, dice: a mí me sorprende que una jugadora que no haya nacido en Chile quisiera jugar por Chile. Eso se lo agradecemos a la gringa. Le dicen gringa, porque nació en los Estados Unidos. Y ella tiene una historia muy interesante. Ella hace un par de años atrás sufrió una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha. El ligamento cruzado son uno de los ligamentos que sostienen la rodilla y que en general cuando se rompe, los tenistas o los deportistas no pueden seguir jugando. Y ella se vio enfrentada a un problema, decidir qué hacer con su vida, retirarse, colgar, ¿verdad?, las raquetas y dedicarse a otra cosa, o darle con todo y rehabilitarse al 110%, y en 2 años ahora es campeona mundial. Son experiencias de vida que a uno lo estimulan, y por eso me costó decidirme el caso de ella o contar otro caso de un chileno que vivió hace poquito más de 100 años atrás, que participó en uno de los el primer gran rescate naval que existió en Chile, y que el 30 de agosto cumplió 102 años. El 30 de agosto en Punta Arenas se celebra algo especial, y lo que se llama la gesta del piloto pardo. ¿Han escuchado hablar del piloto pardo? La gesta del piloto pardo. En general nos acordamos de Ernest Shackleton, pero en particular nos olvidamos de la gesta de Luis Pardo. El señor Shackleton emprendió lo que él llamó, o lo que él denominó, la última gran hazaña que quedaba por cumplir en el Polo Sur. Él quería llegar al Polo Sur, ser el primer hombre en llegar al centro, al punto, ¿verdad?, donde está el eje de la Tierra, en el Polo Sur. Pero el señor Roald Amundsen logró aquello en el año 1911. Y entonces él dijo: bueno, pero aún queda una gran empresa, cruzar el Polo Sur a pie. Y él emprendió aquella experiencia en el año 1914. Pero su barco, que se llamaba Endurance, quedó atrapado por los hielos y se hundió en el año 1915. Y después de sacrificar a los perros para alimentarse, Shackleton y sus hombres iniciaron un viaje de regreso en unas condiciones de supervivencia espeluznantes. Y durante 6 meses sobrevivieron como pudieron en un témpano de hielo, y luego recorrieron a pie y a veces en bote la superficie helada del mar de Weddell, hasta lograr regresar sanos y salvos 3 años después de iniciar aquella odisea. Y entonces lo que a veces uno pasa por alto es que llegar sanos y salvos fue un logro de un personaje chileno que se llama Luis Pardo, el chileno que lideró el primer gran rescate en la Antártica.
Y yo no tenía, antes de este mensaje, yo no sabía, pero el señor Shackleton intentó rescatar a su resto de tripulación que estaba en la isla Elefante 3 veces. 3 veces se intentó. Y no se pudo lograr. Hasta que el gobierno británico le pidió al gobierno chileno si podían ayudar, y el gobierno chileno mandató a su mejor hombre, a Luis Pardo. Y cuando Luis Pardo recibe la comisión, él escribe: cuando usted lea esta carta, y Luis Pardo se la manda a su padre, y le dice: cuando usted lea esta carta, o su hijo estará muerto, o habrá llegado a Punta Arenas con los náufragos. No retornaré solo. Eso es lo que escribe Luis Pardo. La tarea es grande, pero nada me da miedo. Eso dijo don Luis Pardo. Y él también escribió, dice: estaré feliz si pudiese lograr lo que otros no. Describe el piloto Pardo en su carta de despedida, entre comillas, a su padre. Al contrario de los intentos anteriores, Pardo sabía que era mejor entrar con niebla, lo que era peligroso, pero aseguraba una mejor temperatura y disminuía las posibilidades de lo que había hecho fracasar todos los rescates anteriores: la barrera de hielo. El rescate del piloto Pardo. Y esto me hizo pensar y me ha hecho reflexionar en esto de los problemas. La historia del problema vivido por el señor Luis Pardo hace 102 años nos deja lecciones inspiradoras a la hora de vivir un problema. Lo primero que pensé cuando leí este artículo fue lo siguiente: a veces los problemas no son el resultado de mis decisiones. En general los problemas son el resultado de nuestras decisiones, pero a veces los problemas no son el resultado de nuestras decisiones. El caso del señor Pardo, el problema le llegó. Su mando lo escogió para el rescate. ¿Cuántas veces en la vida nos ha pasado esto? ¿Han reflexionado, o yo los invito a reflexionar en ello? ¿Ha tenido usted alguna vez algún problema que no fue originado por usted, sino que fue originado por un tercero? Más de una vez. De hecho, el Eclesiastés dice que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Muchas veces en la vida los problemas nos llegan. No es que uno los busque, simplemente llegan. ¿Sabían ustedes que la Escritura menciona algunos casos de problemas que le llegaron a una persona y no es que lo anduvieran buscando? Hay algunas escrituras. Vamos a leer algunas de ellas, o en este caso, en este aprendizaje respecto de los problemas. Aquí en Génesis, en el capítulo 26, Génesis 26, en el verso 34, aquí hay un relato, parte del relato de la vida de Esaú. Dice aquí en el verso 34: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Verso 35: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú, el primogénito de Isaac.
y Rebeca. Tomó la decisión de buscar para sí mujeres extranjeras, eteas. Y la versión del lenguaje simple traduce el versículo 35 de la siguiente manera: estas dos mujeres llegarían a causarles muchos problemas a Isaac y a Rebeca. La palabra hebrea morá, que significa exactamente amargura, pero figurativamente problemas. Piensen ustedes aquí en estos padres que se ven aquí aproblemados por, en este caso, las nueras. Y uno se pregunta, ¿por qué le habrán generado problemas? Bueno, me imagino que no respetaban al Dios de Abraham. Me imagino que no guardaban las leyes alimenticias. Y yo supongo que eso sí puede generar problemas, ¿o no? Vamos a hacer un asado. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Hoy día en esta misma revista El Sábado, aquí, en la primera página, no, la página 3, hay un chef que se ha hecho famoso. ¿Ve? El chef Rolando Ortega aprendió a despostar una cabeza de cerdo con un tutorial de YouTube y hoy día es alguien famoso. Y el artículo se llama Amor al chancho. Yo me imagino problemas así ahí en la casa de Abraham. Me imagino, como dijéramos, de Isaac y Rebeca. Me imagino que no tenían un temperamento apacible. Yo me imagino. Eso no lo dice el texto, pero yo me imagino. Me imagino que en la resolución de conflictos no se podría invocar el nombre de Dios o a Dios como fuente de inspiración para resolver un problema. ¿Sí o no? ¿Quién no ha tenido alguna vez un problema en donde uno dice, mira, dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios intervenga, dejemos que Él haga su voluntad? Y si la persona no cree en aquello, ¿qué le va a decir a usted? Mire, suegra, no estoy de acuerdo con usted. Yo me imagino, estas son cosas simplemente imaginativas. Y por eso, mis hermanos, yo concluyo, a veces los problemas llegan. Los problemas llegan, no es que uno los busque, simplemente llegan. Y allí tenemos dos opciones. ¿Enfrentarlos o no? Pero el no enfrentarlo presenta varios problemas a su vez. ¿Sabían ustedes que una de las formas de presentación que tiene no enfrentar un problema es negar que existe un problema? Lo que se conoce como la negación. No hay un problema. Años atrás yo me recuerdo, estando en un centro de salud que se llamaba Gil de Castro, porque ahora se llama Pedro Sabat, en Valdivia. Me recuerdo haber atendido a una niñita, tendría 9 años. Y la niñita era muy delgada, muy delgada, extremadamente delgada. Y sufría de neumonías a repetición. Tenía una ficha tremendamente gruesa. Y con un particular, ¿cómo podríamos llamarlo? Con interconsultas a todos los centros de especialidad. Los que a ustedes se les ocurra, no sé, uno miraba la ficha y se encontraba derivada a broncopulmonar, derivada genética, derivada aquí, derivada allá, por todos lados. Y entonces yo le pregunté a la señora que acompañaba a la niña, ¿tiene algunos problemas su niña? ¿Sabe lo que me dijo la señora? No tiene ningún problema. Y empezamos a conversar. Mire, pero discúlpeme, pero estoy en desacuerdo con usted, me tiene una tremenda ficha. Sí, pero mi niña súper sana, normal, totalmente normal. Y uno se pregunta, bueno, si ella no tiene conciencia de que la niña tenía problemas, ¿se podrá arreglar algún problema?
No, pues. No, pues. Y por eso una de las formas de presentación que tienen los problemas, o una de las formas de no enfrentar un problema, es decir, ¿sabe qué? No hay problema. No hay problema. Negación. Todos entendemos y racionalizamos a este respecto de los problemas. Todos entendemos que tenemos que enfrentar los problemas o el problema, pero a veces no lo hacemos. Y ahí se generan lo que se conoce como problemas secundarios, terciarios, cuaternarios, todos los que ustedes quieran. Por ejemplo, con la siguiente generación. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso dice la Escritura. La versión moderna dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el muchacho dejado al gobierno de sí mismo avergüenza a su madre. Y en el Proverbio 29, un versículo, el subsiguiente, el verso 17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. A veces los problemas no se enfrentan, pero eso no significa que no exista el problema. Y a veces los problemas, como no se enfrentan, crecen. Y crecen. Y se vuelven gigantes. ¿Han recordado? Esto me trae a la memoria ese viejo adagio popular que dice: problema chico, niño chico, problema chico. Niño grande, problema grande. ¿Y se imaginan si uno no corrige? Si no se corrige, el problema crece. A veces no enfrentamos el problema cuando el problema está a tiempo. Y los tratamos de intervenir cuando ya no hay por dónde empezar siquiera. Y entonces lo correcto es que enfrentemos los problemas. Eso es lo correcto. Entonces la pregunta: ¿cómo enfrentar un problema? ¿Cómo enfrentar un problema? Grande o pequeño, el poder de nuestra fuerza depende de la relación que tengamos con nuestro Creador. Por lo tanto, para resolver un problema o para enfrentar un problema, lo que debemos hacer es acercarnos a nuestro Dios. Siempre, porque no hay problemas pequeños, hay problemas. Y si uno no interviene en los problemas crecen. Uno piensa, con respecto a esto de acercarnos a nuestro Dios, le pasó a David, le pasó a Josué, le pasó a Esdras, le pasó a Nehemías, a Daniel y a tantos otros. Si queremos enfrentar un problema, la clave está, en primer lugar, en que estemos dispuestos a enfrentar, porque yo también he visto con los años que cuando uno no quiere intervenir en un problema, el problema no se arregla. Mire, yo he visto que Dios es capaz de mover el universo para solucionar un problema que nosotros no podemos resolver. El día largo de Josué. Siempre pienso en aquello. De tener el universo entero, ¿verdad? Para que los israelitas pudieran vencer en batalla. ¿Puede un ser humano detener el sol y la luna? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero si hay algo que nosotros podemos hacer, Dios no lo hace por nosotros. No lo hace por nosotros. Dios le pide a uno que uno trabaje con su propia decisión de enfrentar el problema. Si estamos dispuestos a enfrentar, entonces pida ayuda. ¿A quién? Pida ayuda a quien puede darnos la ayuda que necesitamos.
Y eso sin duda es Dios. Sin duda es Dios. Un ejemplo. Hay tantos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos. Llena. Nehemías. Nehemías vivió un problema. ¿Cuál era el problema? Aquí en Nehemías 1 se declara el problema. Él preguntó cómo estaba Jerusalén y cómo estaban los habitantes de Jerusalén. Y aquí le responden. Nehemías 1, versículo, vamos a leer, del versículo 1. No hay palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Aquí Nehemías se vio enfrentado con un problema. La situación de Jerusalén y de los habitantes en Jerusalén. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Porque yo pienso que a Nehemías le ocurrió, ¿qué puedo hacer yo por mis hermanos que están pasando tristezas allá en Jerusalén, en la ciudad de mis padres? Y él, teniendo un cargo importante, aquí con el rey, copero del rey, una situación importante, un sueldo, me imagino, no menor. De hecho, el libro de Nehemías, ustedes se pueden recordar que él muchas veces aportó con la comida para toda su gente, y su gente era un tropel tremendo de personas. Y él se puso discúlpenme lo coloquial, pero pagó los gastos de toda su gente. Uno empieza a pensar, Nehemías era un hombre importante. Y él ¿qué podría haber hecho frente a esto? A ver, podría haberse hecho el leso. El problema de ellos, ellos se fueron para Jerusalén, ellos se quedaron, yo estoy acá, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que involucrar? Pero él vivió este problema, lo sintió como suyo y lloró, ayunó y le pidió a Dios inspiración. Así es que uno se encuentra con esto. ¿Qué hacer frente a un problema? Si usted quiere intervenir en su problema, si usted quiere hacerlo, pídale a Dios ayuda. Lo primero, pídale a Dios ayuda. Una vez que ha pedido ayuda a Dios, ¿qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? A veces uno puede solo, ¿verdad? A veces uno enfrenta un problema solo. A veces la preparación pasada le permite a uno resolver, pero en general uno necesita ayuda. De hecho, les quiero leer aquí del relato de la historia de don Luis Pardo. En el caso de don Luis Pardo, según la historiadora y autora del libro El piloto Luis Pardo Villalón, Consuelo León Wopke, más allá del arrojo del marino chileno, su profundo conocimiento de los mares del sur permitió su exitoso rescate. Luis Pardo llevaba años navegando en la zona, reabasteciendo faros y balizas. Pero ¿qué dice la historiadora? Mas también fue importante la experiencia de mar acumulada en Punta Arenas por sus loberos, balleneros y marinos. Así es que Luis Pardo no es que aquí se tiró a la mar despidiéndose de todo y hacía tontas y a locas, no señor.
Él pidió consejo a los loberos, balleneros y marinos. ¿Cuál fue la recomendación? Rescata a tripulación que está varada allí con niebla. Preocúpate que haya niebla. Si no hay niebla, no inicies el rescate. Y uno piensa, ¿qué hubiese hecho uno en un caso como ese? No, pues niebla no es que uno no ve. Uno tiene que ver y uno está pensando en aquello. Pero la experiencia decía, mira, si hay niebla, la temperatura es sobre cero. Si está despejado, la temperatura es bajo cero. Algo tan simple, pero esencial. Es muy raro y son situaciones muy particulares en las cuales uno puede resolver un problema solo. Siempre uno necesita ayuda. Y como ya dijimos, la primera ayuda debe provenir de Dios para que no se inspire. Y la segunda petición de ayuda debe ser de otros. ¿O ustedes creen que son los únicos que han vivido problemas? ¿Acaso en el pasado no ha habido personas que han tenido problemas? ¿Acaso las canas no dan sabiduría, no dice la Escritura? Las personas llegan a tener 80, 90 años y no han vivido ninguna cosa en sus vidas. De manera que uno les pueda pedir consejo. Otros que tengan experiencias, otros que tengan inteligencia, otros que quieran compartir el reto de enfrentar el problema. Mardoqueo le pidió ayuda a Esther. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Esther? Le dijo, ya, yo voy a ir a hablar con el rey. Y si muero, muero. ¿Seguro que fue así? ¿O hay alguna omisión en este relato que estoy diciendo yo? Claro que hay una omisión. Vayamos a Esther. Esther 4. Esther 4. En el verso 1. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí Amán le había puesto a precio la cabeza de los judíos de todo el reino. Y entonces él enfrentó el problema de la manera como podía enfrentarlo, como sabía enfrentarlo, y él rasgó sus vestiduras. Verso 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos de ellos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron a Esther. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y dice aquí, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa. Y dice aquí, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro. Yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Una excusa. Y entonces Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y dice aquí, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Mardoqueo le pide ayuda a Esther. Y Esther le retruca a Mardoqueo y le dicen, oren por mí. Oren por mí. Esther no enfrentó el problema sola. Le pidió ayuda a Dios, pero también le pidió ayuda a sus hermanos. No enfrentó el problema sola. Una de las peores estrategias cuando enfrentamos un problema es enfrentar el problema solo. Yo diría que eso es trágico. Es trágico. Acuérdense lo que le pasó a Urías Eteo. ¿Cuál fue el consejo que le dio David a Joab en una carta? ¿Qué le dijo? Acá, 2 Samuel 11:14. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Eso de retiraos de él, la versión Dios habla hoy, del año 2002, dice, en la carta decía, poned a Urías en primera línea, donde sea más dura la batalla, y luego dejadle solo para que muera. Dejadle solo para que muera. Urías podría haber sido un hombre brillante en batalla, pero necesitaba compañeros. No se podía enfrentar contra un ejército. Al dejarlo solo, lo sentenciaron a muerte. Y entonces uno llega a estas conclusiones. Lo que le pasó a Urías desde el punto de vista físico, nos puede pasar a nosotros desde el punto de vista espiritual. Por supuesto que sí, que nos puede pasar. ¿Acaso Satanás no anda como león rugiendo y buscando a quién devorar? ¿A quién devora Satanás? ¿A los que están todos juntitos ahí? No, señor. No, señor. Satanás devora a los que están solos. Solos. Y por eso cuando uno enfrenta un problema, una de las peores estrategias es enfrentarlo solo. Solo. El estar solo lo expone a uno al riesgo que se conoce como la muerte. La muerte espiritual. Mire, la muerte física, como explicaba don Jaime hace un momento atrás, mire, la muerte física es físico. Y uno no piensa cuando resucitan los muertos, si hemos perseverado hasta el fin, vamos a resucitar. Esa es la esperanza con la cual uno vivencia la vida. Pero si uno muere desde el punto de vista físico, ¿qué pasa ahí? No hay vuelta. Por eso, enfrentar los problemas solos, no es una estrategia. No es una buena estrategia. Uno va a pérdida. Va a pérdida. Y tercera lección que uno puede aprender de esta inspiradora experiencia que estamos recordando. Cuando enfrentemos un problema, no se olviden, no tenemos que olvidar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo había pensado terminar este mensaje, ¿verdad? Aquí las palabras de Josué, que son tremendamente inspiradoras. Mira que te mando que seas valiente y te esfuerces, no temas ni desmayes, porque el eterno Señor tu Dios estará siempre contigo, a donde quiera que vayas. No obstante, a veces uno olvida quiénes somos. ¿Quiénes somos? A nosotros debiera motivarnos el reconocer el quiénes somos. ¿Sabían ustedes que los problemas, a veces los problemas no son problemas? Son oportunidades que Dios nos da para que nos salga ese hombre espiritual interior. Yo he pensado que a veces Dios nos pregunta, ¿quiénes somos? Hay una escritura aquí en Isaías 6, en el verso 8. A veces uno se pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo?
Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías responde y dice: heme aquí, envíame a mí. A veces el problema que nos llega es para probar si seremos capaces de decir simplemente: heme aquí, Señor, envíame a mí.